Vamos a comenzar con una clase de huesos de la cara. El macizo óseo de la cara se halla situado en la parte anterior e inferior de la cabeza y está dividido en dos porciones llamadas esqueleto facial o viscerocráneo y mandíbula. Ambas porciones de la cara está conformada por 14 huesos que contienen en sus cavidades la mayoría de los órganos de los sentidos. Y para recordar estos 14 huesos de la cara, hay una mnemotecnia que dice mamá mala y un pavo con nariz. Y veamos qué significa cada una de estas sílabas o palabras. La primera ma es el maxilar o maxilar superior. La segunda ma es el hueso mandibular o maxilar inferior. Mala es el malar o cigomático. Un es el unguis o lagrimal. Pa es el palatino, vo es el vómer, con cornete inferior y nariz, el hueso propio de la nariz o hueso nasal. Y veamos a través de esta imagen cómo están representados o cuáles son estos 14 huesos que forman parte de la cara según el color. Y ahí tenemos en lila el mandibular o maxilar inferior, en verde oscuro el cigomático malar, en rosa el nasal, en amarillo el maxilar, en turquesa el unguis, en rojo el palatino, en azul el hueso vómer y en verde claro, que se observa ahí dentro de la fosa nasal, el cornete inferior. Y de estos 14 huesos tenemos que decir que 6 son pares y 2 impares. Los 6 pares son el maxilar o maxilar superior, el malar o cigomático, el unguis o lagrimal, el palatino, el cornete inferior y el hueso propio de la nariz o hueso nasal. Mientras que los impares son el vómer y el mandibular o maxilar inferior. En esta clase vamos a describir al vómer. Este hueso vómer forma parte del tabique nasal. Este hueso vómer es una lámina ósea vertical impar simétrica media extendida desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides hasta la sutura palatina media. Forma la parte posterior del tabique de las cavidades nasales. Y veamos qué reparos óseos tenemos que tener en cuenta para una correcta posición de este hueso. Y ahí tenemos una vista superior y una vista lateral del vómer. Y vamos a tener que tener en cuenta que hay que colocar hacia arriba y atrás el borde que presenta dos prolongaciones laterales y el borde más extenso hacia abajo. Este vómer es una lámina cuadrilátera que forma el tabique nasal óseo junto con la lámina perpendicular del etmoides. Presenta para su estudio dos caras y cuatro bordes. Las caras son laterales y los bordes son posterior, anterior, inferior y superior. Las caras laterales son planas y presentan surcos para el paso de vasos y nervios, es decir, surcos vasculares y nerviosos, en donde vamos a encontrar un surco vomeriano para el paso del nervio nasopalatino. Los bordes, tenemos un borde anterior que es oblicuo y se articula con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides y hacia abajo con el cartílago del tabique. Un borde posterior o cresta coanal del vómer que es libre y separa los orificios posteriores de las fosas nasales. El borde inferior es articulado con la cara superior de la unión de las porciones horizontales de los palatinos y de la apófisis palatina del maxilar. Y el borde superior lo pasamos a describir a continuación. Aquí tenemos
una vista superior del vómer, en donde el borde superior presenta las alas del vómer, que se articula con la cresta inferior del esfenoides, con la cual forman al conducto esfenovomeriano o vómero-rostral, por donde pasa una arteria destinada al cuerpo del esfenoides y al cartílago del tabique. A su vez, entre el vómer y la cresta inferior del esfenoides forma un tipo de articulación llamada esquindilesis. Aquí tenemos una imagen del septo nasal o del tabique nasal, cómo se relaciona o cómo se articula este vómer con los huesos vecinos. Y esta es otra imagen del vómer que se va a articular por su borde anterior con el etmoides y el cartílago cuadrangular, con el borde superior con la cresta inferior del efenoides y hacia abajo por su borde inferior con la porción horizontal del palatino y la apófisis palatina del maxilar. Veamos ahora este hueso en anatomía en imágenes. Y aquí, en esta radiografía de frente de cráneo, podemos observar al vómer formando parte del tabique nasal. Muy bien, y de esta manera corta y sencilla hemos concluido con la descripción del hueso vómer. Muchas gracias por su atención.